Hola, viajeros del misterio. Hoy los llevaremos a una aventura inolvidable en el Hotel Monte Vista. Prepárense para muchas historias escalofriantes y encuentros con lo desconocido. Suscríbete, dale like y acompáñanos en esta aventura paranormal. En la esquina de las calles Aspen y San Francisco, al lado de la Ruta 66. Flagstaff, Arizona. El Monte Vista Launay, también conocido como Monte V, ha sido una pieza central en la historia y la leyenda de Flagstaff desde sus inicios. La visión de este emblemático edificio comenzó a tomar forma en abril de 1926, cuando ciudadanos prominentes y el renombrado novelista Sam Gray reunieron una impresionante suma de $200,000 para su construcción. El 8 de junio de ese mismo año, la primera piedra fue colocada, marcando el comienzo de lo que sería un hito arquitectónico y cultural en la ciudad. El hotel, originalmente denominado Community Hotel, abrió sus puertas en la víspera de Año Nuevo de 1927, presentando con orgullo sus 73 habitaciones y suites distribuidas en 3 pisos. La historia del Monte Vista se entrelaza con los túneles subterráneos que serpentean bajo la ciudad, una red intrigante que se rumorea fue construida por inmigrantes chinos. Estos túneles, que se extienden desde la Universidad del Norte de Arizona hasta el corazón de Flagstaff, otorgan al Monte Vista un acceso exclusivo a través del sótano. En el tumultuoso periodo de principios del siglo XX, tras un devastador incendio que afectó al centro de la ciudad, los trabajadores chinos fueron injustamente señalados debido a sus prácticas de cocina y limpieza, lo que llevó a la construcción de estos túneles como una forma de moverse discretamente por la ciudad sin ser acosados. A lo largo de los años, estos pasajes han sido testigos de actividades clandestinas, desde fumaderos de opio, máquinas de juego, hasta destilerías de alcohol ilegal, dotando al Monte Vista de un aura de misterio y emoción. El hotel también ha sido un epicentro de innovación, siendo el hogar de Mary Castigan, la segunda mujer en el mundo en recibir una licencia de radiodifusión en 1927. La emisora KFXY encontró su hogar en el Monte Vista en la habitación 105, desde donde Mary transmitía durante 3 horas al día, marcando así un hito en la historia de la radiodifusión. Durante la era de la prohibición, el hotel se convirtió en el escenario de operaciones clandestinas, con un bar oculto bajo la fachada de una editorial de periódicos. A pesar de ser clausurado por las autoridades en 1931, renació 2 años después, coincidiendo con el fin de la prohibición en 1933. Durante un periodo de 5 años, de 1935 a 1940, el salón y el vestíbulo del hotel se adornaron con una variedad de máquinas tragaperras, siendo el único lugar en la ciudad donde se podían encontrar tales diversiones. La fama del Monte Vista se extendió como el fuego en las décadas de 1940 y 1950, convirtiéndose en el refugio preferido de numerosas estrellas de Hollywood durante la era dorada del cine. Durante el auge de las películas del oeste, el hotel recibió a destacadas figuras de la industria cinematográfica, incluidas leyendas como Gary Cooper, Spencer Tracy y John Wayne, quienes dejaron su huella en la historia del lugar. El Monte Vista incluso ha sido inmortalizado en la gran pantalla, apareciendo en películas icónicas como Casablanca y Forrest Gump. Sin embargo, detrás de su glamour y prestigio, el Monte Vista alberga historias de lo paranormal. Entre las historias que circulan en torno a los huéspedes fantasmales del hotel, destaca la leyenda de un espíritu que, en vida, solía colgar trozos de carne cruda en la lámpara de la habitación 220. Este misterioso personaje fue encontrado sin vida en dicha habitación en 1980, 3 días después de su fallecimiento. Un incidente aún más desconcertante ocurrió poco después de su muerte. Un trabajador de mantenimiento salió de la habitación para buscar una herramienta, así que apagó las luces y cerró la puerta con llave. Pero al regresar, se encontró con la televisión encendida a todo volumen y las sábanas desgarradas y esparcidas por la habitación. Estos eventos macabros han dejado una huella permanente en la atmósfera del lugar, con informes actuales que incluyen episodios donde la televisión se enciende por sí sola, así como la sensación de manos frías que tocan a los huéspedes mientras duermen, acompañados de sonidos inexplicables como toses y otros ruidos extraños en la habitación.
En las primeras décadas de 1940, la habitación 306 fue testigo de un trágico suceso: 2 prostitutas fueron llevadas allí y brutalmente asesinadas, arrojadas desde la ventana del tercer piso a la fría calle. Desde entonces, numerosos huéspedes han reportado la sensación de ser observados durante la noche, dificultando su descanso. Otros han experimentado la perturbadora sensación de tener manos presionando sobre su boca y garganta, despertando sin poder respirar. Estos fenómenos no se limitan a las habitaciones, ya que también se han avistado estas presencias inquietantes tanto en el salón como en la sala de billar. La habitación 305 se destaca como uno de los puntos más activos en el hotel en términos de actividad paranormal. Los informes mencionan la presencia de una mujer en una mecedora cerca de la ventana, así como ruidos de golpes provenientes del interior del armario. Tanto huéspedes como personal de limpieza han sido testigos de la extraña acción de una silla moviéndose por sí sola. Se cuenta la historia de una anciana que solía alquilar la habitación durante largos periodos de tiempo, pasando horas contemplando la ventana, sin que nadie supiera que buscaba o esperaba allí. Además, en la habitación 210, el famoso actor John Wayne afirmó haber abierto la puerta a un botones fantasma que, a pesar de su apariencia amigable, desapareció sin dejar rastro. Otros huéspedes han informado de extrañas interacciones con la puerta y la presencia de un botones fantasmal. Las amas de llaves también han sido testigos de las travesuras de este misterioso botones, avistando a un joven con un abrigo rojo anticuado y botones de latón deambulando por los pasillos. La habitación ha sido asociada con la presencia de una mujer que deambula por los alrededores, y se dice que el hotel evita alojar a huéspedes con mascotas en esta habitación debido a las reacciones de pánico que tienen los perros y por ello destrozan la habitación. En 1970, durante un robo a un banco, un guardia disparó a uno de los ladrones, pero esto no detuvo a los criminales, quienes incluso hicieron una parada en el bar del hotel para celebrar. El ladrón herido murió desangrado mientras disfrutaba de su último trago. Desde entonces, tanto el personal como los clientes han sido recibidos por una misteriosa voz que les desea buenos días, y han sido testigos de cómo taburetes y bebidas se mueven inexplicablemente. Otras historias incluyen encuentros con una presencia fantasmal mientras se disfruta de una bebida en el salón, lo que podría ser atribuido al fantasma del atracador, pero en un hotel con un pasado marcado por tiroteos, la presencia de vaqueros en el vestíbulo y peleas de borrachos, no pueden estar seguros de quién es. Otra manifestación notable es la aparición de una pareja de baile vestida de manera elegante y sonriente en el salón de cócteles, vista tanto por el personal como por los clientes. Los perturbadores sonidos de un bebé llorando en el sótano han sido reportados repetidamente, principalmente por el personal de mantenimiento y lavandería. Estos sonidos han llevado al personal a subir corriendo las escaleras para escapar de lo que perciben como gritos angustiosos. Aunque algunos creen que este fenómeno podría tener un origen trágico, relacionado con una prostituta que se vio obligada a cometer un acto desesperado en los túneles del hotel, la verdadera explicación sigue siendo un misterio. Además, la presencia de un hombre de las sombras, una figura alta y amenazante que aparece cerca del sótano, ha causado terror entre aquellos que lo han avistado, cuya identidad y propósito permanecen sin descubrir. Incluso en la actualidad, el Monte Vista continúa siendo un lugar donde lo ordinario y lo extraordinario se entrelazan de manera fascinante. Los relatos de avistamientos de figuras espectrales, extraños sonidos y eventos inexplicables continúan cautivando a quienes se aventuran a cruzar sus puertas. Ya sea por buscar emociones o simplemente un huésped en busca de una estancia tranquila, el Monte Vista ofrece una experiencia que va más allá de lo convencional, manteniendo viva la intriga y el misterio que lo han rodeado durante generaciones.